Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia, en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir y enriquecer el proceso de la conciencia. Si alguien de ustedes desea tomar la palabra o compartir algo, adelante. Sí, adelante, Gisela. Gracias, maestro. Buenos días. Maestro, una pregunta. En el ceremonial se ponen flores blancas y rojas. Nada más que yo he escuchado que se sugiere que sean rosas, no precisamente claveles u otra. ¿Eso es cierto o es por alguna simbología en especial o por algo que signifique la rosa, sino otro tipo de flor? A ver, lo más importante es que sean flores que representan el culto a la vida. Nosotros venimos de un proceso hace ya millones, miles de millones de años, de esa chispa divina o llamado Homo Cosmos por el hermano mayor, que se fue evolucionando en principio transmitiendo en forma de mitosis. O sea, una célula se transmitía y hacia otra célula y otra célula, una por una. Pero llegó el momento de la evolución que se produjeron dentro de la misma planta, dos, las dicotiledóneas, gametos femeninos y masculinos. Y ese momento marcó la sexualización o la seccionalización o la división para generar mucha más vida, posibilidades. Y entonces los pólenes se empiezan a cruzar y empieza a haber variantes y variantes de la vida. Y es un evento muy importante, por eso se resalta con flores este tipo de fertilización de la vida, que sabemos que los insectos y algunos mamíferos juegan parte en esa polinización, pero gracias a eso se ha hecho la realidad de los seres, plantas, vegetales, los seres animales y los seres, a través de esa unión de gametos, de posibilidades femeninas y masculinas complementándose y mezclándose. Entonces, ese evento está representado ahí, es nuestras raíces. Ahora, la rosa siempre ha sido un símbolo muy especial y es muy antigua. Se habla en Egipto ya de rosas. La rosa tiene un tallo con espinas y tiene unos pétalos, un capullo, maravillosamente cuando se va abriendo. Podríamos decir que es como la reina de las flores. No son de las más antiguas. De las más antiguas tenemos algunos, este, orquídeas. Mm. Pero ya en la evolución general, bueno, la presencia de las rosas para mí es muy diferente a la presencia de claveles u otras plantas, otros tipos de flores, que siempre la polaridad es a blancas y rojas, porque estamos hablando del origen de la polaridad y de su integración. Yo recomiendo rosas, aun cuando tengan espinas. Todo es cuestión de las espinas, saberlas cómo agarrar. No es problema. Le sirven de varios aspectos esas espinas, desde guardar humedad y otras cosas.
y defenderse ante cualquier agresión que se le haga a la planta. Entonces sí ocupa un lugar complementario de planteamiento dentro de la ceremonia. No es la parte más obligatoria o de rigor, pero sí es la parte complementaria y aclaradora. Nos enseñaron a poner las flores en el piso, porque de ahí vienen. Las personas místicas, aclarando, sienten que las flores son el anhelo. Es una tónica más femenina. O sea, la realidad la ponen por arriba de la propia realidad y eso pues es muy místico, que la realidad mística esté por encima de la propia realidad. Nosotros hablamos de una realidad, una iniciación real, planteada, y de ahí los estados de conciencia son internos. Pero sí hay gente que le gusta poner las flores en las columnas, arriba. Nosotros las ponemos en la parte de abajo porque de ahí venimos. En la realidad eso es la historia. No venimos de no buscamos las flores. Pero el místico en forma simbólica habla mucho de la apertura del pétalo, digo, el loto de los 1000 pétalos, pero es simbólico, no es real. Es muy diferente. Las flores tienden a tener su perfume y sus colores para atraer a los que les gusta eso, que son los insectos. Pero nosotros los usamos como referencias de el origen de la pluralidad, de la multiplicación de las posibilidades de la realidad en forma viva, en forma funcional. Por eso usamos ese tipo de flores. No usamos flores que pertenecen a la forma panteonera que se le llama, que son como las margaritas. Yo en su tiempo le llegué a preguntar, soy un poco curioso, bastante, a unos enterradores que vivían dentro de un cementerio. Pues hay gente que vive ahí. Este, y les preguntaba sobre por qué había margaritas así en diferentes partes del cementerio. Y si es que crecen solas, especialmente arriba de las tumbas, es algo raro, pero crecen. Les gusta crecer alrededor o arriba de las tumbas. Panteoneras, vibran con eso. Les gusta ese espacio. Nosotros, ese espacio es de tránsito, no es para quedarse. No es para enterrarnos en el sentido de sujetarnos a la tierra, sino de volver a la tierra lo que es de la tierra. Polvo al polvo volvemos. Muy bien, entonces son algunos aspectos del uso de las flores dentro de esta ceremonia, tal como no, yo la aprendí y me da sentido y me da coherencia, que es lo importante en el conocimiento. No solo el conocimiento solo, sino que forme, que enlace, que relacione, que vincule una realidad que aparentemente en presencia es diferente, pero en esencia es la misma esencia, una sola. Ahí tenemos la expresión del todo, que es la reunión de todos, que forma una unidad y es el uno. Al decir el uno y el todo, estamos hablando de lo trascendente y de lo presente, de la manifestación y de la origen de la manifestación sin agotarse en la eternidad. Pero el planteamiento es que nuestro
multiplicación para poder existir en este planeta fueron las flores. Y dentro de las flores, de sus máximas exponentes, pues está la rosa. Por eso los místicos de la Rosa Cruz, de la cruz y la rosa, están en su trabajo místico. ¿Mm? Depende en dónde las pongamos, es a lo que nos estamos refiriendo. Una realidad trascendente sería arriba, pero su realidad presente es abajo, porque de ahí venimos. De ahí en adelante, las plantas fueron dicotiledóneas. Todas las dicotiledóneas son con flores. No hay monocotiledóneas y por métodos de eh, reproducción celular con la mitosis, eso. En fin, les comparto esta visión, esta conceptualización del tema de las flores. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Y es chistoso cuando celebramos que alguien nació, llevamos flores, y cuando alguien murió, a veces le llevamos flores y se las echamos adentro del ataúd. Es- las flores pueden significar el nacimiento o puede significar la muerte. Para nosotros es el nacimiento, el origen. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ahora reflexionando con todo su peregrinar de Muchas estos últimos gracias. meses. Este, Bueno, ya no son tan últimos porque llevamos casi 6 meses. bueno, sí, ¿verdad? 6 meses. Pero, maestro, me he puesto a reflexionar. Pues usted tiene sus hijos y su esposa y todo. O sea, alguien que estuviera así sería muy fácil, pues me voy con uno de mis hijos o me voy con mi esposa o me voy. Sin embargo, esa parte de congruencia, de decir la vida me está llevando a eso, al peregrinar, al desapego. Eh, ¿Usted considera que de la parte más difícil del desapego es la familia? O sea, el que digan, yo extraño mucho a mi familia. O sea, ¿eso sería de lo más difícil? ¿O qué desapego sería de lo más difícil? Gracias, maestro. El apego a lo que me gusta. A ver, en este tipo de situaciones,
Yo he tenido que desarrollar más paciencia y el saber esperar. ¿A qué? A cumplir lo que tengo que cumplir. Pero mientras tanto cumplo con lo que puedo cumplir, como estos diálogos diariamente. Y de otras cosas también hago mi trabajo. Mi familia es muy generosa y siempre me han manifestado su apoyo a este trabajo. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer el trabajo. Pero el agradecimiento, la comprensión, el apoyo, no económico, sino de respeto y de saber que estoy haciendo algo por la vida, como lo hice en su tiempo por ellos. No dejé de hacerlo. Pues para mí es decir, cerramos la etapa de cierta dependencia y entramos a una etapa de interdependencia con mucho respeto y aprecio. Entonces no es tanto. Me gustaría sí convivir más con ellos y sobre todo con mis nietos, porque los nietos necesitan figuras. Y la del abuelo y la del gurú abuelo, pues también, pues, que es la que tiene. Pero no se puede todo. Hay cierto contacto cuando eran más chiquitos y ahora pues ya están con sus agendas cada vez más. Y pues hay una cuestión de que sepan que hay un abuelo y que anda haciendo una labor por la vida y que es cuando ellos me busquen, me van a encontrar. Ellos eso lo saben, porque yo he visto que cuando me acerco a ellos no me ven con resentimiento, me ven con el gusto de poder encontrarnos, no del reclamo, sino del aprecio al momento. Claro que cuando van creciendo, pasan la adolescencia, pues eso va haciendo más independencia, hay que entenderlo. Y uno está abierto a cuando lo busquen, pues uno está ahí, pero no estar, o por lo menos yo no soy así, porque yo no necesité eso. Yo fui muy independiente en muchas cosas desde muy niño. Yo buscaba conocer el mundo, pero por mis medios, aunque en mi casa se platicaban de muchas cosas. Yo andaba en mis búsquedas que yo no tenía que estarles diciendo a los demás, porque eran mis búsquedas, mis necesidades, mis impulsos que yo sentía de buscar, de encontrar, de apreciar. Entonces, lo más difícil es el apego a la realidad, a lo que uno tiene a veces de dudas en la forma humana. ¿Por qué esto? Y es la maldad. ¿Por qué tenemos que ser malos si podemos ser buenos? ¿Por qué tenemos que ser crueles cuando podemos ser generosos? Y aceptar que hay de los dos. Y ese es el desapego, que la vida te presentará uno u otro, pero uno te sirve para desapegarte. Pero no es que te estén ayudando, es que tú aprovechas la situación. Es muy diferente. Yo no puedo justificar la crueldad, el cinismo, las ambiciones malsanas de alguien, ¿no? Pero puedo usarlas para trascender mis propias resistencias. Pero ya es de cuestión de cada quien. Eh,
Y tus gentes cercanas son las que a veces te hacen la prueba, la traición. La traición posiblemente es una de las experiencias, no sé si más difícil, pero más dolorosas o más cuestionadoras, sí. Porque a mí a veces en vez del dolor me cuestiono, ¿por qué así? ¿Para qué así? Y encuentro que la maldad y la oscuridad está en esa alma. La traición de un familiar o de un amigo es algo que uno tiene que trascender, porque ha sido una elección que esa persona se va en ese sentido, pero tú, aprovechando eso, puedes ir en otro sentido, te puede aclarar la conciencia. Decía el maestre de la Ferrier, el muy sublime maestre, que en esta era las pruebas serán de tipo moral, crucifixiones morales, no tanto físicas. Que te traten de humillar y pisotear por servir a la vida es algo incomprensible, pero sí se comprende porque hay soledad, hay miedo en esa alma. Y cuando eso sucede, pueden suceder muchas otras cosas. Hay una ambición llena de vacío, hay un deseo de demostrar mis propias carencias. ¿Mm? Entonces se llega a comprender más a fondo el alma humana de los que sufren. Sufren, pero de veras, aunque parece que son los ganadores en algunas batallas. En realidad son los perdedores de sí mismos. Es una oportunidad de crecer y desapegarse de lo que uno podría esperar. La vida te presenta simplemente pues lo que hay. Y hay también en ti, o sea, no solo en los demás, sino en toda alma humana. Por eso necesita orientación, apoyo y guía, porque se puede perder a sí mismo. Como dice el Evangelio, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? Eso es a veces lo que sucede. Y no me da gusto, cierta tristeza porque teniendo todo, toman las miserias que los van a llenar de enfermedades. Pero es tu elección, hasta ese desapego. No te tengo que convencer, te tengo que nada más compartir, pues lo que veo y lo que siento y lo que me guía pero no veo que tengas guía. De luz no, pasa hacia la oscuridad, porque la ambición te lleva hacia la oscuridad. Mi trabajo no es ceder, pero seguir caminando. Cuando uno trata de colaborar con la luz, uno no debe ceder ante la oscuridad. Y no es por apego, simplemente porque sabe que ese es su trabajo. Yo recibí unas señales que muy claras de mi trabajo en Cuernavaca y pues lo voy a hacer o intentar hacer, aunque tenga que esperar todo tipo de vituperios y traiciones, porque ha habido varias, y no solo de los tres famosos, sino de otras gentes. Han volteado su mirada hacia sus pasiones bajas, en vez de a sus ideales altos. Todos tenemos en algún momento una elección al respecto.
y hay que tener cuidado. Y a veces hay caminos que no es fácil regresar. Una caída en la montaña a veces te deja muy inútil ahí. Pero bueno, así es la vida, y no es queja, es simplemente compartir desde el fondo de mi alma lo que la vida me ahí está queriendo enseñar y a veces pues me tardo en aprender, pero tarde o temprano le voy agarrando la onda. ¿Mm? ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Muchas gracias, maestro, por su experiencia y reitero mi admiración y cada que lo escucho digo estoy en lo correcto por, porque lo veo muy congruente, muy y enseñándonos ese camino de luz, maestro, del desapego. Se lo agradezco mucho. Le mando un abrazo y a todos. Gracias, sí. Bueno, ya mero va a sonar el cucú. 7:38, maestro. Buenos días. Qué amable, muchas gracias. Ya estamos ya está usted por cerrar, perdón. Entonces, esto quiere decir, maestro, que qué tristeza, qué pesar, porque se supone que estamos en un sendero iniciático donde buscamos la luz, donde queremos trascender, y sin embargo, los que están arriba, y bueno, yo no digo que nosotros también, ¿verdad? No estemos así, pero me refiero a ellos porque son los que están moviendo todo esto, no se han dado cuenta o qué les pasa, no están siendo honestos y mucho menos congruentes. Eso la vida nos lo va a decir con el tiempo, no se preocupen. Y por un lado hay tristeza, cierta tristeza, y por otro lado hay agradecimiento por las pruebas. Porque ¿cómo podríamos trascender sin pruebas? ¿Cómo podría resaltarse la bondad de alguien si no se contrasta con la maldad de otros? Es el juego de la vida, pero no lo agarremos personal. Simplemente aprendamos a jugar y a ver el juego de la luz y la oscuridad, de nuestra luz y de nuestra oscuridad, la luz y oscuridad de los demás. Pero no lo tomemos personal, que el que hace daño no es que te quiera hacer daño, es que quiere sacarse el daño que lleva adentro y te lo Correcto. avienta a ti. Ujú. Pero no es personal, se lo podría aventar a otra persona. De todas O maneras, tratar de... hay entusiasmo. Sí, pero hay de las dos. Por un lado, la prueba, que es una gran oportunidad si se toma así, y por otro lado, pues el que, como decía, hay de aquel que haga el escándalo y lastime a uno de estos que van en mi nombre. Ah, ese es el camino crístico, una advertencia, no es un juego, ¿eh? Está de por medio la evolución del alma, mis próximas encarnaciones, la siembra que algún día recogeré, y el que siembra Sí, vientos recoge tempestades. tempestades. Ujú. Se aumenta. Cuando va, aquello depende de la dirección y el que va hacia la luz cada vez todo es más claro. Entonces hay que aprovechar las pruebas para trascenderlas, pero ¿cómo trascenderíamos si no hay pruebas? Y donde unos se atoran y otros salen. Nos dan un ejemplo inspirador. Mi ejemplo siempre fue y ha sido el hermano mayor. Él tuvo pruebas muy complicadas, de traiciones muy complicadas, y sin embargo siempre salió adelante. O sea que se necesita una cosa, pero no hay que andarla buscando ni
sentirse que uno es el que tiene que probar a nadie. La vida es suficiente como para, en su dinamismo, enseñarnos, mostrarnos el camino del centro, el integrador. Que pasen un hermoso día. Pax. Pax. Pax, maestro. Además se dice que no hay mal que por bien no venga. Así es. Así Y una que enfermedad te sirve para agarrar anticuerpos para que ya no te vuelvas a enfermar de eso. Vendrán otros, pero de eso no. O sea que te ayuda gracias, maestro. formando Gracias, anticuerpos. maestro, por Gracias. todas sus enseñanzas. Gracias. Sí, gracias.